yo creo que se inaugura una etapa en la historia de la ciudad donde ir al centro histórico se vuelve en un programa, en un programa para un sábado, incluso para una tarde de un miércoles. O sea, Había mucho que hacer, pero empezaba a caer la tarde y toda la gente quería salir corriendo y nosotros también salir corriendo. ¿Qué vas a hacer en el centro histórico de Quito si te cogen las 7 de la noche? ahorita es la fiesta y todo lo bonito, estamos felices con el metro, pero los grandes problemas están ahí absolutamente intactos. Esto es Politizado. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Hola Martín, acabo de ver un hilo tuyo en Twitter sobre tu primera experiencia en el metro de Quito. Yo todavía, la verdad, no me subo porque suelo esperar a que pasen las aglomeraciones. Creo que eso es un síntoma de que me estoy poniendo viejo. Pero sin haber ido, solo nomás viendo la recepción que ha tenido y el movimiento que ha habido en torno al metro, me doy cuenta que esta obra sí va a transformar la ciudad y me parece que para bien. Eh, para empezar, me da la impresión, y esto tu hilo me confirmó, algo que yo ya venía pensando, es que va a cambiar completamente el centro histórico de la ciudad, va a cambiar la relación de los quiteños con el centro histórico de la ciudad, que para muchos quiteños ha sido un espacio como abandonado al que no iban nunca. Y tú mencionaste que en tu visita nocturna que hiciste, esto es absolutamente inédito, el centro estaba lleno a rabiar. Esto ocurría solo en grandes ocasiones, como el pregón de las fiestas de Quito y temas así. Pero no es normal ver el centro completamente lleno de gente y los locales del centro llenos de gente eh, en un domingo en la noche, ¿no? Sí, Roberto, es que no solo es que era la hora que llamaba la atención en que había tanta actividad en el centro, sino el hecho de que haya sido un domingo. Normalmente la gente va al centro en la mañana, en la tarde y medio que llega la noche y todos se quieren ir pitando a sus casas porque no hay nada que hacer. A la Eh, carrera. el complique de irse, de salir del centro también. Pero estoy de acuerdo contigo, Roberto, esto va a traer muchos cambios a la ciudad, muchísimos cambios, yo creo que la mayor parte positivos. Eh, Habrá que ver algunos otros temas, de eso hablaremos en otros episodios de Politizados. Yo creo que este es un tema que da para conversar muchísimo, analizar cosas. Eh, pero volviendo a lo mío personal, sí, algo que jamás hubiera sucedido, un domingo 7 de la noche, uno está entre activar Netflix o irse al cine y de repente se te viene a la cabeza que hay otra alternativa, que es ir ir al centro histórico. El centro histórico es lindísimo, pero llegar al centro histórico se había convertido en un evento traumático. Y cuando digo traumático es porque si te ibas en tu vehículo propio, el tema de llegar allá, el cuello de botella este que hay para entrar al centro, buscar parqueadero, o si te querías ir, por ejemplo, yo vivo por la zona cercana a la Plaza Argentina, si uno se iba yo podía irme por la ruta, Por la ecovía. por la Mal ecovía, llamada ecovía. mal llamada Ecovía, porque eso de Eco no tiene nada, pero llegaba a la Marín y subir de la Marín ya sea la Plaza Grande, San Francisco, eso era como pasar por territorio comanche. Entonces, lo que pasó ayer cuando decidí con mi esposa irme al centro histórico fue una auténtica revolución, una cosa increíble, ¿no? Agarramos el metro aquí en la Carolina, ya el parque de la Carolina eran 7:30 de la noche
ya la zona de la Carolina bullía de gente, de jóvenes, muchísimo joven, muchísimo joven, parejas de novios, grupos de amigos, etcétera. Entonces ya solamente llegar a la Carolina y ver ese gentío te transmitía una sensación como de vitalidad, de vida, ¿no? Y bueno, por más decirte que la llegada al centro fue una cosa yo cronometré 9 minutos, 9 minutos, lo cual es absolutamente extraordinario si se toma en cuenta lo que hubiera sido si yo hubiera agarrado mi carro, hubiera llegado allá después de sortear todo el tráfico, buscar parqueo en el Cadizán o en uno de esos estacionamientos del centro, todo terriblemente traumático como te digo, ¿no? Me llamó muchísima la atención, Roberto, las estaciones son bonitas, la decoración es súper austera, yo diría que hasta minimalista. Decía en uno de esos tweets que se agradece que no se haya echado mano ni del folclore ni de lo ancestral para llenar de guaraguas a Y de las... lo neocolonial, o sea, un Sí, sitio en Quito sin columnas churriguerescas se agradece, ¿no? y sin vírgenes del Panecillo, Sí. vírgenes de Legarda o fotos antiguas de la Plaza Grande, etcétera. Esto es muy moderno, es limpio, es muy bueno. Y bueno, lo que decía, me llamó la atención la cantidad de gente, eh, sobre todo joven, y gente que iba como de fiesta, ¿no? Y alegres, y era la novelería, obviamente la novelería. Y cuando llegué al centro de Quito, pensé y dije, no, pues esto puede ser un punto de inflexión en la historia moderna del centro histórico de Quito, tan abandonado, tan sucio, tan triste, tan inseguro. Llega a las 6:30 de la tarde y empieza a hacer frío y uno que no vive ahí, porque ya muy poca gente vive ahí, se desespera por volver a sus casas y hay el lío del taxi o el lío de que ya la ecovía en un domingo ya casi no circula. En cambio ahora eso es una revolución, es un cambio hasta psicológico que uno tiene muy fuerte, ¿no? Yo creo, Roberto, insistiendo en esto del centro histórico, yo creo que se inaugura una etapa en la historia de la ciudad donde ir al centro histórico se vuelve en un programa, sí, en un programa para un sábado, incluso para una tarde de un miércoles. O sea, ¿qué hacemos? Tomemos una cerveza, ¿dónde? Comamos una pizza, ¿dónde? Coges vas a una de estas estaciones y llegas en 9, 10 minutos. Quizás si estás en el Labrador, te demores un poco más, te demores unos 20 minutos, pero se abre la posibilidad de que el centro histórico se convierta en un programa para los quiteños, porque finalmente es la zona de Quito más bonita por ser la más particular, la más especial. Hay otros barrios que son bonitos en Quito, pero que pueden estar en cualquier ciudad del mundo. El centro histórico, no, es una zona muy bonita, muy especial y no, pues lindísimo irse para pasar un día allá. Es que el centro histórico es único, ¿no? O sea, sí podemos decir con orgullo los quiteños, ¿no? Que el centro histórico es único en el mundo. Hay ciudades coloniales bien conservadas, como Cartagena, como, qué sé yo, estoy pensando en este pueblo de Colonia del Sacramento en Uruguay. Hay lindas ciudades coloniales en América Latina, pero el centro histórico de Quito tiene una cosa muy especial. Tiene unas iglesias maravillosas y un estado de conservación y un tamaño, además, es el más grande, ¿no? Y el problema del centro histórico ha sido siempre uno de accesibilidad, como vos dices, Martín, porque Quito es una ciudad larga y angosta, es una ciudad que tiene, yo no sé si ya llega a los 60, yo supongo que sí, que los supera también kilómetros desde el extremo norte al extremo sur, y en su parte más angosta
Es un dato que leí en algún lado y me parece verosímil, porque su parte más angosta, que es justamente la del Estadio Olímpico Atahualpa, si te paras en esa avenida Naciones Unidas, puedes ver el final de la ciudad, tanto al este como al oeste. Esa es la parte más angosta de Quito y tiene 7 kilómetros de ancho. Y entonces al ser esta serpiente sinuosa y el centro histórico al estar entre el Panecillo y las faldas del Pichincha, eso es una garganta para llegar a la cual tienes que someterte a un tráfico de los mil demonios, sea que vayas desde el norte, sea que vayas desde el sur. Eso es una garganta. Como sabemos, el quiteño, y supongo que este es un tema que el metro de Quito va a transformar el quiteño, la clase media quiteña, y no solo la clase media quiteña, el quiteño carrohabiente, que no solo la clase media tiene auto. Es un tipo que quisiera llegar en carro hasta su cama y que quisiera llegar en carro hasta, o sea, si tiene que comprar pan, agarra el carro para ir a comprar pan. Entonces, llegar a Donde el vecino. sí, sí. Llegar en tu carro hasta el centro histórico era, como bien dices, una pesadilla. Parquear ese carro era otra pesadilla. Y luego, ¿para qué ibas a ir al centro histórico si no había mayor cosa que hacer? Yo estuve hace poco, un domingo, en el centro histórico. Estaba lleno, había mucha actividad callejera, los museos estaban abiertos, las iglesias estaban abiertas y ofrecían estas visitas que cuando yo era adolescente y empecé a ir al centro histórico regularmente porque me gustaba esta experiencia de la arquitectura tradicional republicana, de las iglesias coloniales. Iba mucho al centro histórico y no había este tipo de visitas que hay ahora, por ejemplo, subir a las cúpulas de la catedral o subir a la terraza de la compañía desde la que se domina la Plaza de San Francisco. Es una vista maravillosa. Entonces había mucho que hacer, pero empezaba a caer la tarde y toda la gente quería salir corriendo y nosotros también salir corriendo. ¿Qué vas a hacer en el centro histórico de Quito si te cogen las 7 de la noche en el centro y no tienes cómo salir y no hay nada que hacer? Y además todo eso se empieza a poblar de un submundo de personajes oscuros y lumpenescos. Te sientes inseguro porque ya no hay nadie, todo está cerrado, eso es un desastre. Y la verdad es que yo creo que el Metro de Quito, al superar el gran problema que tenía el centro, que es el de la accesibilidad, va a transformar al centro. No me puedo figurar una posibilidad de que eso no ocurra, porque Sí, el centro es lindo, porque la gente va a querer ir ahí, porque esto va a incentivar la inversión en el área, digamos, en la industria del ocio, ¿no? Por llamarla de alguna manera, en los espacios para el tiempo libre, en restaurantes, en bares, qué sé yo, o sea, con una accesibilidad tan fácil, con el principal problema del centro histórico resuelto de un plumazo, yo creo que eso va a empezar a transformarse. sí. Mira, Roberto, yo creo que esta transformación me parece que va a suceder, va a ser de la mano de la inversión del sector privado, porque ahora habrá mucha gente que quiera hacer su inversión grande, chiquita, mediana, lo que sea, en una pizzería, ¿no es cierto? En una pequeña galería, en una cervecería, no sé, restaurantes, etcétera. Entonces se convierte en un atractivo para un sector del sector privado ir montando estas cosas y que no sea siempre que el municipio organiza esto, que el Ministerio de la Mujer, que ni siquiera se vuelve una cosa más vital, ¿no? Más vívida de la gente que va ocupando y va haciendo su vida allá. Incluso, mira, se abren también posibilidades para todo lo que es lo cultural. Habrá gente que seguramente piense que es un buen lugar para poner una galería, que ya casi no hay galerías, no hay galerías ya en Quito, que poner una galería ahí porque va a haber una afluencia asegurada de gente. Yo pienso, por ejemplo, en ese lugar maravilloso que hay en Quito, que es el Museo del Alabado, también el Museo de la Ciudad, pero se me viene a la mente el Museo del Alabado. A veces hacen actividades culturales de entre semana a las 5 de la tarde
Es tan difícil llegar al Llega. centro que Es uno tendría que ir imposible. casi con una carpa a dormir el día anterior. Pereza, no, imposible. Entonces, con esto va a cambiar absolutamente. Y yo creo que sí, eso me da mucha ilusión, ¿no? Ojalá, ojalá, Martín, que esto ocurra. Yo creo que están dadas las circunstancias para que Las las condiciones. condiciones para que eso ocurra, y ojalá el municipio acompañe este proceso, que lo alienta, que lo aliente, que no ponga obstáculos tramitológicos y que planifique debidamente todo lo que tiene que ver con el uso del suelo, ¿no? En este momento, gran parte del centro histórico está dedicado a bodegas. No sabemos estas casas que son patrimoniales, cómo estén por dentro. Em, pero si la industria del ocio se empieza a desarrollar en el centro histórico, yo creo que se abren además posibilidades de recuperación de casas, de restauración de casas, de nuevo uso de espacios que ahora están perdidos y digamos, están perdidos para el público, ¿no es cierto? Ojalá el municipio acompañe este proceso y no pase en este espacio lo que ocurrió en la Mariscal, que precisamente la Mariscal, este rato todos sabemos, todos los quiteños sabemos que la Mariscal es un espacio echado a perder, es un espacio absolutamente lumpenizado, es un espacio inseguro, es un espacio lleno de peligros, ¿no? Que uno eh, percibe con solo pasar por ahí. Es un espacio tomado por el microtráfico de drogas, es un mercado de drogas, es un espacio echado a perder. Y de hecho, la Mariscal se ha convertido en un ejemplo de todo lo que ningún barrio de Quito quiere que le ocurra. Cuando empiezan a surgir bares, cuando empieza a surgir, cuando esta industria del ocio se empieza a desarrollar en ciertos sectores, los pobladores de esos sectores tratan de impedirlo diciendo: no queremos ser una nueva Mariscal. Ese es el grito de guerra de los habitantes de Eso los pasa, vecinos de eso he la visto que pasa en Floresta. la Floresta, Eso, que pasa en la zona de la Wimper. Y exactamente. Y ponen carteles: no queremos ser una nueva Mariscal. La Mariscal se ha convertido en sinónimo de todo lo malo, porque la industria del ocio ha derivado en una lumpenización atroz. Y uno debería esperar que, si la industria del ocio, que es la que debería desarrollarse en el centro histórico de Quito, se empieza a desarrollar en efecto gracias a la solución al problema de la accesibilidad que supone el metro, eh, que el municipio acompañe ese proceso y que no deje que esas cosas pasen, ¿no? sí, otra cosa ya más corto, ¿no? Que yo creo que va a cambiar para bien, a más de lo del centro histórico, es la relación del quiteño con el espacio público y con el transporte público. Me parece que esto va a ser un shock cultural, un shock positivo. Muchos quiteños van a dejar su carro, ya tú lo mencionaste eso. Y mucha gente va a tener conciencia de lo que es tener un servicio de transporte, un sistema de transporte público seguro, limpio, al que yo creo que la gente lo va a cuidar, se va a apropiar, eso va a ser algo propio de la gente. Entonces me parece que psicológicamente esto va a producir un remesón, ojalá, un cambio en un cambio de estructura mental de la gente con lo público, ¿no? Y con la ciudad también. El metro transmite una sensación de confianza, de tranquilidad. Hay mucha gente. Eso me pasó ayer. Yo llegué cerca de las 11 de la noche al sector de la Carolina y eso estaba lleno de gente que salía del metro. Entonces era como más o menos como lo que pasa cuando uno sale de un estadio de fútbol en la noche, que puede ser en una zona medio peligrosa, pero uno se siente acompañado por la gente, ¿no? Es una especie de la caída del muro de Quito, ¿no? Es como que de repente Quito está perdiendo estos muros, estas murallas que nos
separaban psicológicamente con el resto de la ciudad. Entonces ahora para mí el centro histórico va a estar muy cerca. Quizás Quitumbe ya puede ser un programa para ir a pasar en Quitumbe algún momento, a ir a curiosear, para nosotros los habitantes del norte, ¿no? Pero, por ejemplo, ayer junto a mí había un chico de la Magdalena que está cerquita del centro histórico y me decía que para ellos en la noche era un petardo ir de la Magdalena al centro histórico porque habían los buses con un montón de paradas, con problemas de seguridad. En cambio, estaba este chico con toda su familia, sus hermanos, sus papás, sus tíos, hasta la abuelita estaba ahí, y ellos son de la Magdalena, que no queda muy lejos. En ese sentido, yo creo que esto es una especie, yo no sé si voy a hacer una exageración, de una especie de ferrocarril del Hoy al Faro en chiquito, ¿no? En la ciudad, que de repente empieza a integrar zonas de la ciudad que antes estaban medio aisladas. Es que es en realidad lo que dices de la caída del muro, el muro de Quito. Hay un muro, o siempre ha habido este muro físico y psicológico que separa al norte del sur, ¿no es cierto? Y la Villaflora, que es el barrio inmediatamente aledaño al centro histórico, o sea, está al lado hacia el sur. Llegar a la Villaflora desde el norte es un petardo, porque tienes lo que yo decía, esta garganta. Tienes que irte por un lado del panecillo o por el otro lado del panecillo. Y por cualquiera de ambos lados del panecillo tienes un trancón asegurado. Yo sí creo que el metro va a echar abajo esa barrera, y en ese sentido no es tan exagerado lo que vos dices, la comparación que estás haciendo con el ferrocarril, ¿no? Que es, finalmente este es un tren, y el tren en todos los sitios desde que se inventó el tren a principios del siglo XIX, desde que se empezaron a construir las primeras líneas ferroviarias en el mundo, el efecto ha sido ese de integración. Ese es el primer efecto, y siempre ha sido transformador de sociedades el tren en todos los lugares donde se ha construido. Ahora, con todo lo positivo que hemos señalado, también hay que decir, Martín, que el metro, del que se ha dicho que es la solución al transporte público de Quito, hay que decir que no lo es. Finalmente, el metro lo único que hace es, bueno, lo único, el metro lo que hace es seguir la ruta del trolebús de Yamil Maguad. Estamos hablando de un sistema de transporte de los años 90. Es básicamente esa ruta. Llega más al sur, llega a Quitumbe, no llega al Recreo, llega a Quitumbe, sale prácticamente de ahí mismo, desde Labrador. Es un poco ridículo que el metro que avanza hasta el sur profundo no avance hasta el norte profundo, y por lo tanto deja, digamos, los enclaves más poblados de la ciudad. De hecho, son los lugares con mayor número de votantes, ¿no? Carcelén, Calderón. Yo no sé qué porcentaje de la ciudad vive en esos barrios, pero es enorme. Y esos están completamente fuera del servicio del metro. O sea que no es, además, no es una solución al transporte para esos barrios. Tampoco lo es para los valles. Me parece extraño que se hable siquiera, que se pretenda pensar que esto es una solución al transporte público de Quito, cuando no contempla lo que es casi la mitad del problema, la conexión entre Quito y los valles, donde también vive un importante porcentaje de la población de la ciudad, tanto en el Valle de los Chillos como en el Valle de Tumbaco. Y el tema es, además, que no existe un sistema integrado, que es de lo que se habló desde el primer día, porque desde el primer día se habló de que el metro iba a llegar a las estaciones desde las cuales uno tomaría líneas de buses que iban a estar a servir a los barrios aledaños, y que este sistema integrado era el que en realidad, por eso se hablaba de que el metro iba a ser la solución al transporte público.
porque iba a estar conectado con un sistema integrado de autobuses. Nadie se ha querido meter a pelear con los autobuses. Habría que decir, Martín, en honor a la verdad, ahora que se le está rescatando a este personaje que es el gran chivo expiatorio de la historia contemporánea, el único alcalde de esta ciudad que ha encarado la bronca con la mafia de los transportistas, porque es una mafia, ha sido Yamil Mawad cuando construyó el Trole. Cuando Mawad construyó el Trole, el nuevo servicio se convirtió o sea, desplazó a todos los buses que iban por la avenida 10 de agosto, lo cual era inaudito, lo cual era atentar contra el corazón del negocio de esta mafia de transporte. Y eso fue una batalla campal que duró, no me acuerdo cuántos días, 8, 10, 15 días, con llantas quemadas en todas las esquinas, los buses paralizados, la ciudad absolutamente paralizada por la huelga que hicieron los buceros para oponerse al trolebús. Ahora no han tenido que hacer ninguna huelga porque en realidad el metro no afecta en nada lo que ocurre en superficie, no toca el negocio de los buses y no cambia en nada el resto del sistema de servicio de transporte público que es ineficiente, que es corrupto, que es contaminador, que es agresivo con el usuario, que es un espacio absolutamente inapropiado para la vida. En realidad, el sistema de transporte público en los buses en Quito es un sistema pavoroso. El control vehicular sigue siendo un desastre, sigue siendo corrupto. Los buses que circulan no están, muchos de ellos no deberían circular por las condiciones en las que se encuentran. Sobre todo hay mucha corrupción de la que no está exenta la Agencia Claro, y Metropolitana de Transporte. todo esto está intacto, ¿no? Todo lo que tú estás mencionando Sí, intacto. está absolutamente intacto. Yo creo que ha habido una cobardía de los alcaldes, de casi todos, por abordar ese tema. Siempre se lo quiso pasar al siguiente, al siguiente, al siguiente. Y ahorita es la fiesta y todo lo bonito. Estamos felices con el metro, pero los grandes problemas están ahí absolutamente intactos. Ojalá se mejore, ojalá esto se solucione. Esto no quiere decir que ya está todo jodido y que no hay remedio. Ha No, no, habido, no. ha habido otros sistemas de metro que se han demorado en cumplir con esto, ¿no? Ahora, lo otro que también está pendiente, que yo no encuentro explicaciones, haciendo consultas de por qué no se lo solucionó al inicio del tema de la conexión con las operadoras de telefonía móvil. Tú entras a la estación del metro y ¡pac! Se te muere tu teléfono. No hay conexión, no hay wifi ahí adentro. Esto es un problema. Sí. Esto sí hay en los otros metros del mundo, porque A diferencia de baños. Sí. le, le dijeron horrores a una chica que dijo que tenía que haber baños y claro, la chica no tenía idea, no hay baños en los metros, pero sí hay acceso a los teléfonos, ya sea por wifi o sea por telefonía celular. Un operador, un funcionario, un ejecutivo de una de las operadoras en el Ecuador me dijo que ellos han tratado de arreglar este problema, han hecho propuestas, han enviado cartas, han tenido reuniones con la empresa del metro y que ellos no encuentran explicación para que no se les haya permitido. Dice, al menos poner en las estaciones. Él me explicaba que poner servicio en los túneles es mucho más complicado y más caro, se necesita un cable especial que vaya por todo el túnel. Eso cuesta alrededor de 10 millones, o sea, no es pelo de cochino. Pero ni siquiera ni siquiera lo de las estaciones existe. Este señor me decía que lo ideal hubiera sido que se haya previsto antes lo de la conectividad en el túnel con este cable, no me acuerdo exactamente ahorita el nombre,
y porque si es que ahora se lo quiere poner, hay que suspender la operación del metro para colocar ese cable, que no es tan sencillo. Entonces habría que suspender o hacerlo a horas de la madrugada, etcétera. Pero bueno, eso también puede ser solucionable y yo creo que es importante una emergencia, un tema familiar, un problema de salud de alguien adentro, el teléfono es clave. Sí, absolutamente. Yo creo, Martín, y esto que voy a decir es una caricatura, estoy caricaturizando. Yo creo que el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, a lo mejor es lo último que le faltaba por hacer en esta gran obra civil de la construcción del metro. Lo último que le faltaba por hacer a Pavel Muñoz es poner la telefonía celular. Pero como ya se estaba apropiando de todo lo demás, dijo, bueno, eso que haga el próximo alcalde. Y con esta nota cerramos porque ya que hemos despolitizado, politizados, politicémoslo. Este fin de semana, desde que se inauguró el metro, ha sido una cosa muy curiosa ver las tendencias en las redes sociales que uno esperaría, y así fue al principio, ¿no? Que las principales sean Metro o Municipio de Quito o Pavel Muñoz. Así empezó siendo el día viernes cuando se inauguró el metro, pero poco a poco la gran tendencia que permaneció en el primer lugar durante la mayor parte del viernes, todo el sábado, todo el domingo y seguía siendo tendencia hasta entrada la tarde del lunes, era Rodas. Rodas se convirtió en la principal tendencia de las redes sociales en el país. Y esto yo creo que se debe al abuso de los correístas con respecto, o sea, al abuso que pretendieron hacer los correístas con respecto a la paternidad de la obra del metro. Cierto es que la propuso y la inició un alcalde correísta, Augusto Barrera, y que la ha terminado otro. Pero la verdad es que Rodas, el alcalde intermedio, ejecutó la gran mayoría de la obra civil. Y lo que tuvimos este fin de semana fue un comunicado de la Revolución Ciudadana, un comunicado, Martín, que tienes que haberlo visto, es un comunicado que era en realidad estúpido y ofensivo, estúpido y ofensivo. El comunicado del correísmo, del movimiento de la Revolución Ciudadana, que además retuitearon toditos estos animalitos, empezando por el prófugo despreciable. Ese comunicado es estúpido y ofensivo y no merece palabras más amables. Ese comunicado que hicieron los correístas sobre la inauguración del metro, eso es violencia política, si no de género, yo diría que de número, Martín. Eso es violencia política de número y de esto vamos a hablar, de cómo los correístas se atribuyen la paternidad de todas las guaguas. De eso vamos a hablar en nuestro episodio de mañana, porque hay mucho que decir de esto. Y ya que estamos en politizados, aunque estemos hablando sobre una obra civil como el Metro de Quito, creo que tenemos que politizar también el tema. Y eso lo haremos mañana cuando, a propósito de este estúpido y grosero comunicado de la Revolución Ciudadana, tratemos un aspecto menos amable del Metro de Quito. Entonces, hasta mañana. Lo que faltaba para que reviva Rodas. Hasta mañana, nos vemos mañana.